De inmediato iniciamos nuestro segmento de entrevistas precisamente con este tema que acabamos de revisar. Esta nueva pregunta que fue planteada por el colectivo Compromiso Ecuador ante el Consejo Nacional Electoral para impulsar una consulta popular en torno a la reelección de autoridades de elección popular. Ampliamos este tema de inmediato con Milton Castillo. Él es integrante de este colectivo y nos acompaña en este espacio. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Milton, ustedes insisten con la necesidad de llevar adelante una consulta popular. A propósito del trámite de este proyecto de enmiendas a la Constitución que se lleva adelante aquí en la Asamblea Nacional. Efectivamente, un saludo cordial a usted y a todo el país que nos escucha y nos está mirando. Mire, desde el punto de vista constitucional, no hay mecanismo de participación ciudadana más amplio y más democrático que la consulta popular. De tal manera que, salvando todos los escollos que el Consejo Nacional Electoral puso en su momento a la primera pregunta que Compromiso Ecuador planteó ante ellos, y bajo la necesidad de cumplir ciertos requisitos que ellos en su momento, el Consejo Nacional Electoral me refiero, dijeron que no se habían cumplido, y evitando ir ante la Corte Constitucional como era su sugerencia también, porque ellos sostienen en esencia que la primera pregunta contenía la palabra enmiendas y que las enmiendas necesitaban un trámite vía Corte Constitucional previamente, como lo hizo la mayoría legislativa ante la Corte Constitucional. Entonces, la pregunta se la moduló bajo esta característica que le menciono. Esa pregunta señalaba, ¿está usted de acuerdo con que se modifique la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente de la República y otros cargos de elección popular? Así fue como se presentó en un inicio y por eso hubo este inconveniente. Básicamente porque se señalaba la Constitución. Ahí se podría entender que se estaba pretendiendo modificar la Carta Política. Claro, cuando usted habla del término modificar, a criterio del Consejo Nacional Electoral, usted está hablando de enmiendas, y las enmiendas tienen el trámite del 441, del 442 de la Constitución de la República, el trámite que hizo la Asamblea Nacional cuando lo planteó. Entonces, ese era el argumento. Pero el Consejo Nacional Electoral actuó fuera de sus competencias, porque todo el análisis constitucional sobre el contenido de la pregunta es una atribución propia, privativa de la Corte Constitucional, que para el caso de una consulta popular funciona como una suerte de auxiliar del cuarto poder del Estado, que es la función electoral. Me explico de otra manera. Nuestro país tiene 5 poderes. Estos 5 poderes en democracia se reparten un pedazo de la torta del poder y cada uno tiene sus propias facultades y atribuciones. En materia electoral, que es la materia que es la función del Estado que garantiza nuestros derechos políticos, elegir y ser elegidos, son los que tienen facultad privativa y exclusiva para convocar a los ecuatorianos a las urnas por cualquier tema o por las elecciones. Y claro, en el caso de la consulta popular, la Corte Constitucional tenía que verificar la constitucionalidad. El camino primero es el Consejo Nacional Electoral, que convoca, que se dedica exclusivamente a la convocatoria, tal como lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero en el caso de la pregunta primera de Creo, el Consejo Nacional Electoral dijo por sí y ante sí que él estaba en la facultad de analizar el contenido de la pregunta y por lo tanto no realizó la convocatoria. Entonces, el procedimiento normal es convocatoria. ¿Ustedes alegan que debía irse entonces o debía acudirse a la Corte Constitucional? Nosotros alegamos que nunca debimos habernos ido a la Corte Constitucional. Que el camino primero es vía Consejo Nacional Electoral, se preocupe la convocatoria, luego el Consejo Nacional Electoral le pide a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la pregunta. Y no haberse tomado esta atribución de identificar si era viable o no. Exactamente. Por lo tanto, los directivos de Compromiso Ecuador, después de haberlo discutido ampliamente,
tomaron este sendero de ir nuevamente al Consejo Nacional Electoral, porque eso es lo que jurídicamente procede. Pero ahora bien, si nos remontamos un poco al antecedente del trámite del proyecto de enmiendas a la Constitución, ya la Corte Constitucional se pronunció en su momento sobre el camino que se debía seguir y determinó que sea vía enmienda y que el trámite lo asuma la Asamblea Nacional. Con esto se descartó de alguna manera la posibilidad de someter a una consulta a los ciudadanos este tema, por ejemplo, el de la reelección. Mire, usted lo plantea bien y me permite hacerle conocer a la gente cuál es el meollo del asunto. Nosotros queremos consultarle al ciudadano si él está de acuerdo en que hay una reelección indefinida y que si está de acuerdo, él se pronuncie en las urnas. Porque no es facultad de los asambleístas, de una mayoría de asambleístas, decidir sobre eso. Es un tema medular para la democracia ecuatoriana y hay que preguntarle al pueblo y no pedir o no permitir que sean los asambleístas de mayoría los que tomen la decisión de un tema trascendental. Mire, en derecho público, si la Constitución, si la norma calla, la norma niega. En la Constitución del 98 había una norma específica sobre reelección indefinida, fíjese usted. En la del 2008 ya no. ¿Por qué? Porque el legislador constituyente consideró que el tema de la reelección, como lo han dicho muchos de ex asambleístas constituyentes, ciertamente, consideraron en su momento que la reelección indefinida en el Ecuador no es algo propio de la democracia ecuatoriana, de nuestra estructura política y jurídica. Porque una mayoría de asambleístas va a decidir sobre eso ahora. Queremos que el pueblo sea el que decida sobre el tema. Eso es lo medular en la discusión, licenciada. No es otro. Y claro, como esto está sometido a un vaivén de tira y afloja político, de un juego de poder en realidad, nosotros estamos insistiendo en que sea el soberano el que se pronuncie sobre la reelección indefinida. Y puede ser entre otros temas, porque se ha dejado abierta la posibilidad para que otros sectores sociales también se pronuncien y consulten sobre otro tipo de preguntas, ¿no? Sin desmerecer de ninguna manera esta tesis que ustedes manejan, este planteamiento que ustedes manejan, pregunto yo, ¿qué es lo que les garantiza a ustedes que efectivamente los ciudadanos quieren pronunciarse sobre este tema en particular, sobre el tema de la reelección? Porque ustedes, al haber acudido nuevamente al Consejo Electoral presentando esta nueva pregunta y solicitando nuevamente los formularios para llevar adelante la consulta, darían a entender que están muy seguros o convencidos de que van a tener el respaldo efectivamente de la ciudadanía para que en efecto se consulte al pueblo. Mire, no puedo negar esta última aseveración de que hay elementos técnicos que nos permiten pensar que hay más de un 70% de la población ecuatoriana que no está de acuerdo en que una mayoría de asambleístas sea la que se pronuncie sobre el tema reelección indefinida. Eso es verdad. Pero más allá de eso, y aun cuando no existiese, mire usted, aun cuando no existiese una encuesta o elementos técnicos para decirlo, es un derecho de los ecuatorianos acudir a la consulta popular. Precisamente por eso yo decía, sin desmerecer la tesis que ustedes manejan, claro, que es perfectamente válida. Y gracias por aseverarlo en ese sentido. Hay que insistir que estamos en un proceso democrático. La gente tiene derecho a pronunciarse. No estamos desmereciendo aquellos que tienen mucho afecto al presidente de la República y al movimiento país, Pero ¿no? es que la reelección de autoridades, como se está planteando en las enmiendas, tampoco garantiza que efectivamente el presidente de la República permanezca en el poder, porque a la final de cuentas, en los comicios son los ciudadanos los que decidirán si efectivamente quieren que Rafael Correa se mantenga o si dan paso a una alternancia, como también ustedes demandan. Mire, invocando ciertas palabras que dijo el presidente este último sábado, utilizando una lógica aristotélica, en esa aseveración, no porque usted lo diga, en realidad lo han dicho unos políticos, hay una falacia grande, porque en las urnas no van a ir en igualdad de condiciones quienes tienen derecho a participar. Yo, por ejemplo, que fui ex candidato a la alcaldía de Quito,
Estuve en absoluta desigualdad de condiciones ante el candidato que se estaba reeligiendo, el anterior alcalde, y aquel candidato que ya había venido trabajando como 4 años en una candidatura en particular. Los medios públicos no me dieron los mismos espacios que se le daba a los oficialistas. No había un tratamiento igual. Entonces, cuando usted va a pelear, democráticamente hablando, la desigualdad de condiciones es abismal. En el caso de Quito, repito, había una diferencia de 200-1 en apariciones en la prensa, radio y televisión, en entrevistas. Se publicitaba las obras de cada uno de las autoridades las que estaban en poder, en este caso. no, y de los que estaban en el poder, porque mientras usted publicitaba al candidato, en paralelo tenía todo un aparataje publicitándole al municipio. Entonces, no hay igualdad de condiciones. Por eso, cuando el ciudadano va a las urnas, va con una desigualdad en su cabeza y visión, en su oído, en fin. Entonces, la posibilidad de que gente nueva venga se cierra. No hay una igualdad en realidad. Con esto termino. ¿Ustedes están convencidos de que lograrán recoger las firmas necesarias en el caso de que el Consejo Nacional Electoral dé paso a esta solicitud? Mire, la gente, hemos estado en algunas partes del país y la gente quiere pronunciarse, quiere firmar. Entonces, ¿qué pasará si el Consejo Electoral no da paso? Cometería una arbitrariedad si es que no da paso. ¿Y ustedes ya han determinado acciones de pronto que se pueden impulsar? Mire, el pueblo está muy movilizado. La gente tiene mucho interés de firmar y decirle no al movimiento Compromiso Ecuador sería decirle no a un sinnúmero de ecuatorianos, a miles de ecuatorianos que quieren pronunciarse sobre estas enmiendas constitucionales propuestas por la Asamblea. Y allí los argumentos de Milton Castillo, integrante del colectivo Compromiso Ecuador, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias su presencia. Gracias por la invitación, un placer. Amigos, nos vamos a una primera pausa. No se vayan, enseguida más información aquí en nuestra Asamblea. Regresamos.